Compartir y bueno, yo los voy a invitar a que podamos abrir nuestras Biblias, a que podamos compartir palabra de Dios en Génesis capítulo 24 y yo voy a empezar desde el versículo 11. Es un poco larguito, pero la verdad que esta semana ha tocado mucho en mi corazón esta palabra y dice así: E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto Génesis capítulo 24, versículo 11, y dice así: E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las mozas por agua. Y dijo: Señor, Dios mío, de mi señor Abraham, dame, te ruego el po te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi siervo Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la moza a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que harás hecho misericordia de mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la moza era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: Ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: Bebe, señor mío, y diose y dése prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también: Para tus camellos sacaré agua, hasta que acabe de beber. Y diese prisa, dándose prisa, y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacarle agua y sacó para todos sus camellos. Yo quería compartir esta palabra porque está hablando de un criado de Abraham, a quien Abraham había mandado para que buscare una esposa para su hijo Isaac. Y lo que más me llevó a esta palabra es cómo el criado se expresó adelante del Señor y lo que le pidió. Entonces me llevaba a meditar de cuánto y de cómo nosotros nos ponemos delante del Señor, de cómo Dios bendice nuestras vidas a través de lo que nosotros le pedimos. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo y cómo lo estamos pidiendo? Y eso es lo que me llevó a meditar en esta palabra, porque Él le da una dirección a Dios. Él le da una dirección y le hace ver y le hace notar de cómo él quería que las cosas ocurrieran y que las cosas pasaran, de cómo él tenía la necesidad de decirle de cómo él quería que las cosas sucedan. ¿Cómo querés vos que Dios actúe frente a tu problema y frente a tu adversidad? ¿Retrocediendo por no poder afrontarlo o llevándolo adelante sabiendo quién te respalda? En este caso el criado no se da el nombre del criado, sino que lo que se hace es dar características de quién era. Abraham no había mandado a cualquiera. Abraham había mandado a una persona que era de su extrema confianza, persona que no se dice el nombre, pero que se sabe cómo era. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Si bien no lo leímos, este criado tenía unas características particulares. Entonces yo
meditaba y decía, ¿qué características tendrá Dios de nosotros para mandarnos a pelear nuestras batallas, para mandarnos a hacer algo, para mandarnos a pasar por una afrenta, para mandarnos para pasar alguna situación? Entonces yo digo, Señor, ¿cuál es la referencia que tiene Dios para mandarnos? Y si estás pasando por una lucha, es porque Dios ya tiene una referencia y sabe, y no está mandando a cualquier hijo, no está mandando a cualquier persona, te está mandando a vos, porque Él sabe quién sos. Y dice, a mí me llamó poderosamente la atención de cómo decía, de cómo era, ¿no? Cómo Dios se manifestaba y dijo Abraham a un criado suyo. Estas son las características de las cuales yo te estaba hablando recién. Y dice, en el versículo 2 dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, dice, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano bajo mi muslo, y te juraré por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a la tierra de mi parentela y tomarás una mujer para mi hijo Isaac. Bueno, pero yo voy a esto, de cómo Dios decía que era él. Dice, el más viejo de su casa y era el que gobernaba todo lo que tenía. Cómo Dios hablaba de esa persona, cómo Abraham hablaba de este criado, cuáles eran sus características, y es lo que me llamó la atención en este pasaje, de que si estás pasando un momento que por ahí es doloroso, es triste o pensás que no podés salir, Dios tiene una característica por la cual te dejó pasar por esa situación y está dando ese permitido. La palabra de Dios nos refleja de que Dios nos dio un espíritu, no nos dio un espíritu de cobardía. Pero a veces sentimos cobardía en representar a Dios porque pensamos que no podemos, sin tener en cuenta de que si Dios nos manda a pasar por una situación es porque sabe que la podemos vencer, es porque sabe que la podemos afrontar, es porque Él ya tiene característica. Nada nos da por nada. La palabra dice que no vamos a llevar más carga de la que podamos soportar. Entonces, ¿qué te hace creer en tu carne que vos no vas a poder soportar si lo que tiene que vencer es tu espíritu, con un espíritu ferviente como Dios nos manda a tener, para afrontar cualquier adversidad sabiendo de que el Dios de poder y el que Dios de gloria está con nosotros? Sabía que cualquier situación que podía esperarse, que cualquier situación que podía venir para no permitir que este criado encontrara una hija para una esposa para Isaac, que en este caso fue Rebeca. Cualquier circunstancia que pueda estar en el camino, Dios sabía a quién está mandando. Abraham sabía a quién había mandado. Sabía que era su criado, sabía que era el mejor de los que tenía. Sabía que no se iba a volver sin cumplir lo que Dios le había dicho que cumpliera, que Abraham, perdón. Abraham lo había mandado con un propósito, y sabía que este criado no se iba a volver hasta no cumplir con lo que su siervo le había mandado. ¿Y cómo estamos actuando nosotros frente a lo que Dios nos manda? Si Dios te manda a amar a tu adversario, si Dios te dice es más fácil, es mejor dar que recibir, amarás a tu enemigo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Si sabemos y entendemos de que Dios nos da la capacidad de que nosotros tengamos a Él, que la palabra de Dios nos dice, si Él contra nosotros, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él te está mandando o estás pasando por una situación, pero tranquilo, porque Él sabe que no te está haciendo pasar esto o no lo estás pasando por nada, no. Él sabe muy bien tus características y Él sabe muy bien que vos vas a poder pasar por la situación que estás afrontando, porque no mandó a nadie a pasar por esa circunstancia, te mandó a vos, porque tus características dan, sabe Dios que vos vas a poder con lo que te está mandando. La cosa no es que Dios no sabe, la cosa es que nosotros no creemos menos.
La cosa es que nosotros no podemos entender de quién nos acompaña y creemos que un obstáculo puede más que el poder de Dios en nuestras vidas. Me cautivó de esto la oración, el poder de la oración. El poder que tuvo en este criado y no tardó nada porque dice que ni siquiera dejó de hacer la oración que Dios ya se la había respondido. Entonces eso es lo que a mí me llamó la atención, porque dijo, Señor Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua y la hija de los varones de esta ciudad salen por agua. Recordemos que él lo fue mandado a buscar una esposa para Isaac. Pero ni siquiera fue a buscar a Rebeca, él fue a buscar una esposa. ¿Y cómo es Dios? Y dice, y sea pues que la moza a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Perdón. La dirección y la guía. Él está orando por eso. Pero miren lo que es Dios, dice, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia de mi Señor. Aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca que había nacido, he aquí Rebeca. Lo vamos a dejar ahí. ¿Cómo es? Aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca. Cómo Dios ya había contestado antes de que él terminara la oración. Dios sabe lo que le vas a pedir. Dios ya tiene la salida a tu problema. Ahora vos lo estás dejando actuar a Dios o estás dejando actuar tu razonamiento y pensamiento humano. A veces no es que no podemos contra las situaciones, es que no queremos. Pero el poder de Dios es mucho más grande y es el que te va a convencer de pecado y el que te va a decir a través del Espíritu Santo lo que vos tenés que hacer. Obedecemos a Dios pidiéndole la guía a Él y entendiendo de que lo que estamos viviendo, Él ya nos dio la victoria, o seguimos dándole el razonamiento, estando con nuestro razonamiento y queriendo y haciendo el problema más grande que que el poder de Dios. El problema no es más grande. Acá demostramos en esta palabra cómo ni siquiera terminó de pedir que Dios ya lo estaba cumpliendo. Es el poder de la oración lo que nos hace diferentes. Es el poder que hay en nosotros cuando nosotros oramos lo que marca la diferencia a los que todavía no conocen de Dios. Aquellos que se ahogan en un vaso de agua son aquellos que todavía no han conocido el poder y la potencia de Dios. Porque los que conocen el poder y la potencia de Dios pueden hacer lo que hizo este criado, el cual ni siquiera se refiere el nombre. Solamente sus características hablan por él. Ahora, ¿cuáles son las características que tenemos nosotros delante de Dios? ¿Cuáles son nuestras características? ¿Cómo estamos presentados delante de Dios? ¿De dónde Dios nos sacó? ¿Cuál es la diferencia que tenemos que marcar? ¿Cómo actuábamos antes, pero cómo estamos actuando ahora? Si hablamos del cambio del poder de Dios, no podemos actuar igual ante la misma circunstancia. Tenemos que entender que ahora tenemos un poder que es el poder de la oración en nosotros, que nos va a hacer entender de que no hay nada difícil, más que todo Dios lo vuelve posible. Lo imposible quedó atrás, Dios hace todas las cosas nuevas y lo transforma en posibilidad. En esa segunda posibilidad que siempre remarcamos, que no tenemos en el mundo, pero que Dios nos las da. Esa restauración familiar. Te estás ahogando en un problema, te estás ahogando en una circunstancia, pero Dios tiene el poder para cambiarla. Tan solo pudiendo orar por esa circunstancia, cerrando la boca de todo león que quiera venir como rugiente devorándote, cerrándola, preparando vos la atmósfera de donde estás. ¿Cómo puede ser que la palabra negativa tenga más impacto que el poder de Dios? Si Dios te envió esto es porque vos lo podés pasar. ¿Qué hacemos? ¿Retrocedemos ante la circunstancia?
O hacemos como este criado del cual no tiene nombre, pero entendió que el poder de su siervo era más grande que cualquier circunstancia que podían ir. La palabra, en esta palabra, que yo no lo leí, pero que se las dejo para que ustedes la puedan leer toda, dice que él tenía miedo. Dice que el temor del criado era que la sierva que él eligiera no quisiera venir hasta donde estaba Isaac. Pero también entendió que si él iba, también el poder de Dios que hacía que él llegara hasta donde su sierva y la encontrara iba a hacer que él la trajera hasta donde estaba Isaac. Miren ustedes cómo esta persona, este criado que no del cual no se dice el nombre, pero que el poder de la convicción de que Dios estaba sirviendo. ¿Cuál es nuestra convicción? ¿Qué es lo que estamos pensando y lo que estamos pasando? Dios en este nuevo despertar y en este nuevo en esta nueva posibilidad que nos da, nos manda a reconocernos como hijos de Dios, en donde la circunstancia, la palabra negativa y los enemigos no son un obstáculo para que nos quedemos, sino que es un aliento para que sigamos avanzando. No hay nada imposible, dice la palabra de Dios, para aquellos que creen en Dios. Entonces, por lo que estás pasando no es imposible, es solamente una posibilidad que te da Dios para que se pueda manifestar su gloria, siempre y cuando vos entiendas y comprendas de que el que está con vos es mucho más grande que cualquier circunstancia que puedas estar pasando. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de restauración y Dios es un Dios de familia. Quien vino a matar, hurtar y destruir es el otro. Ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Qué es lo que estás pensando? Si vos conocés los pensamientos de Dios, si vos conocés los pensamientos del innombrable, ¿qué estás pensando? Pero Dios no te juzga, Dios te hace entender. Y Dios te da la nueva posibilidad de que si no pudiste una vez con ese obstáculo, Dios te da la posibilidad de que vos puedas intentarlo otra vez. Porque Dios es un Dios de posibilidades, un Dios de amor y un Dios de pacto. No importa lo que tus ojos te muestren hoy, no importa que tus ojos te muestren que por ahí un día llegó toda tu familia a la iglesia, llegó tu esposa, llegó tu novia, quien sea, y hoy vas solo. Hoy vas sola, hoy vas solo. Dios no te hace que vos mires eso, te hace entender de que así como los hizo venir un día, también los va a hacer regresar. Y ese es el poder de Dios, el poder que no se queda con los obstáculos, sino que los obstáculos están para que nosotros los pasamos y los venzamos. Dios tiene una posibilidad para todo aquel que lo deja, pero Dios también te da el libre albedrío, para que vos elijas qué es el camino el que vos querés seguir. Dios te da proyectos y los pones en tu corazón, porque sabe en el corazón que está depositando. Pero ahora está en nosotros en seguir nuestra carne o en seguir nuestro entendimiento o seguir lo que Dios nos manda a seguir. Dios nos da una guía, como en este caso Abraham le dio la guía a este siervo, le dijo, ve y busca la sierva para mi hijo y tráela. Pero él saben por qué lo hizo, porque él sabía que este criado no iba a volver sin la sierva, que pese que a la circunstancia que haya pasado en el camino, porque eran 2 meses el camino. Él salía un día y después para volver tenía 2 meses de viaje. No lo enviaron a este criado a la vuelta, no, ni a la otra esquina. El camino era largo. 2 meses llevaba el ir hasta el pueblo donde estaba la sierva que iba a ser para Isaac y 2 meses de vuelta para traerla a ella hasta donde estaba él. Miren ustedes, 2 meses. En esos 2 meses, cuántas cosas este criado puede haber pasado, cuántas circunstancias, lluvia, viento, calor, lo que sea. Hay una fidelidad que la quiero resaltar en este día, porque hay algo que también es lindo. Dice bueno, ahora yo lo voy a encontrar y se los voy a leer bien como dice, pero es tan lindo entender también de cómo Dios quiere que nosotros seamos. Dice la palabra de Dios que este criado,
cuando llegó, habló con Rebeca. Rebeca lo llevó a la casa para presentarlo a la familia y que lo escucharan lo que él tenía para decir, que era que Rebeca había sido la elegida para ser la esposa de Isaac. Dice que, imagínense que después de 2 meses cómo se encontraban ellos, con hambre, con frío, con sed, pero ellos no comieron ni bebieron hasta no hablar con los padres de Rebeca, que era el papá de Rebeca, era el hermano de Abraham. Miren ustedes, hasta esa lealtad de no comer y beber hasta no llevar a cabo el mandato que le habían mandado hacer. Es algo tremendo este varón y solamente tenemos sus características porque no tenemos eh, cómo era su nombre. Algo tremendo, algo que impactó mi corazón y se los quería comentar, se los quería compartir, porque sabía que esto iba a ser de bendición, por meditar de cómo son nuestros caminos y lo que Dios piensa de nosotros. Cómo Dios se había maravillado tanto, cómo Dios se habrá maravillado tanto de este varón, del cual no se dice eh, el nombre, pero las características hablan por él. Dice, y fue que como los camellos acababan de beber, dice en el versículo 22, dice, presentándole el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos, y dijo, ¿de quién eres hija? Ruego te me digas, y hay un lugar en la casa de tu padre donde pasemos. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual parió ella a Nacor. Y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró al Señor. Después de haber visto también de cómo Dios había contestado su oración, él solamente se inclinó y adoró porque entendió de que Dios ya había hecho todas las cosas que él le había pedido. Dice en el versículo 30, dice, y fue que como vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaban junto a los camellos a la fuente, y diciéndole, ven bendito del Señor, ¿por qué estás fuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán es el hermano de Rebeca, dice, desató los camellos y dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que venían con él, o sea, que venían con el criado, y pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, el Señor ha bendecido mucho a mi amo y él ha agradecido y le ha dado ovejas, vaca, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asno. Pero miren ustedes, y esto es lo que yo estaba hablando recién, y dice, y pusieron delante qué comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho el mensaje. Y él le dijo, habla. ¿Cómo, cómo era este siervo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos manda hacer? Con los primeros que son los mandamientos. ¿Cómo estamos llevando a cabo nuestro plan de Dios? Que Dios puso en nuestros corazones. Él nos da la guía, nos dice lo que tenemos que hacer.
pero vamos a seguir siguiendo nuestro razonamiento o vamos a ser como este criado, el cual no refiere nombre, pero se expresa que era un gran siervo del Señor, el cual sabía que si era mandado iba a llevar a cabo lo que le habían dicho y no iba a volver con las manos vacías. Y a veces Dios nos manda a hacer cosas y nosotros no llegamos a hacer lo que Dios nos manda porque creemos que los obstáculos pueden ser más grandes que cualquier bendición que Dios o que cualquier promesa de Dios y nosotros tenemos que entender de que Dios es mucho más grande que todas las cosas. Solamente tenemos que dejar que Él nos guíe, que Él nos ministre, que Él nos lave con su sangre y entender de que si nos mandó a hacer algo es porque sabe que nosotros vamos a poder con lo que nos mandó. El poder de Dios está en nosotros. El poder, somos templo del Espíritu Santo, decíamos hace un rato en la otra radio. Pero nosotros tenemos que entender que todo ese poder actúa en nosotros para que podamos vencer los obstáculos. Estos 2 meses que tuvo de viaje este criado puede haber pasado muchas circunstancias, pero eso no lo detuvo cuando para cumplir lo que Abraham le había mandado hacer. Y ni siquiera Dios, era Abraham. Tremendo mensaje que Dios ha ministrado en mi corazón, pero no porque la hermana Erika lo desarrolló, sino porque me ayudó a mí a entender de que las cosas que yo estaba viviendo y las cuales podría estar viviendo en otro momento no eran más que un simple legado que Dios me había dado con el propósito de que podamos ver su gloria. Camino de 2 meses era el viaje que tenía el criado para llevar a cabo lo que Dios le había mandado. Muchas cosas podría haber pasado en esos 2 meses, pero eso no impidió para que el criado lleve el mensaje que le habían dado. Que nada impida que vos lleves el mensaje que Dios te mandó, y es darle las buenas nuevas a todas a las personas que conocen, a las personas que no. Dios no hace excepción de personas. Dios le lleva el mensaje a toda criatura. Después tendrán el libre albedrío, pero nosotros tenemos que llevar a cabo el legado que Dios nos ha mandado. ¿Cris? Así es.